A ver, entonces, ¿y cómo Mira, yo como adulto sí. identifico si soy o no un adicto a las pantallas? Hay Como una adulto. forma muy sencilla para hacerlo. Les pido que pongan su mano extendida, la palma extendida, y cada vez que yo haga una pregunta y su respuesta sea positiva, van bajando un dedo. Tengo ¿sí? hasta miedo. A ver, dale. Empezamos. 1. Lo primero y lo último que hago en el día es ver mi teléfono. Si mi respuesta es sí, bajo un dedo. 2. Mi teléfono duerme a mi lado. ¿Qué quiere decir que duerme a mi lado? Que yo acostado o acostada pueda agarrarlo. Si la respuesta es sí, bajo otro dedo. Siguiente pregunta. ¿Voy de un cuarto al otro o de un lugar al otro con teléfono en mano o con teléfono en bolsa? Si la respuesta es sí, bajo otro dedo. 3. Siguiente. 4. Si salgo de mi casa sin el teléfono, me regreso por él. Si la respuesta es sí, bajo otro dedo. Y la última es... Se me está olvidando la última. Lo primero, lo último ya... La última es la más importante. Voy al baño con el celular. Si mi respuesta es sí, bajo otro dedo. ¿Y por qué digo que es lo más importante? Porque hay ya estudios que demuestran que si sí, tienes más probabilidad de hemorroides si vas con el teléfono en mano, ¿no? Entonces, queridos adultos, queridos papás, para saber si ustedes tienen esta adicción digital, si quedó puño 1 o 2, hay un problema que hay que atender. No, bueno, o sea, quedó así. ¿no? Aquí te faltan dedos, ¿no? Ajá. O sea, a ver, digo, sí, he intentado hacer cosas, ¿no? Pero no es suficiente. ¿no? Ok, entonces necesitamos ayuda adultos. Hola, pues en otro episodio más de La Desobediente, hoy vamos a platicar de algo bien relevante. Fíjense que este par de mujeronas las conocí un 10 de octubre en el marco del Día Internacional de la Salud Mental. Y por supuesto platicamos de un montón de temas, la salud mental de los adultos, las mujeres, posparto, etcétera, etcétera. Pero hubo un tema que en lo particular, como mamá, a mí me cimbró y me hizo todos los clics del mundo. Y por eso de verdad que le quiero agradecer muchísimo a Mercedes y a Maite, criminóloga y psicóloga. Ambas tienen una empresa que se llama Restart. Sí. Y ahí ayudan a niños literal a salir de la dependencia a las pantallas. Qué fuerte, ¿no? O sea, que tú ya, los niños ya no solamente tienen dependencia al azúcar, no solamente, ahora tienen dependencia a tener un celular, un iPad. Y es importante en muchos sentidos analizar cómo lo estamos haciendo como papás, en particular porque esto ya tiene estudios que han revelado que genera daños cognitivos en los niños, en las niñas, que están provocando problemas de aprendizaje, de comportamiento, incluso arranques como de violencia. Y creo que es bien importante que mamás y papás estemos bien al tiro con este tema. Y de verdad les quiero agradecer, Mercedes, Maite, el que me den la oportunidad de platicar, que además fue una promesa que les hice a mis amigas de la escuela de mis hijos, a las que les mando un abrazote, porque cuando las conocí, las empecé a grabar en vivo, avisé en el chat de las mamás, ya sabes, y todas se conectaron, nos quedaron un montón de dudas, de preguntas, y entonces de verdad agradezco profundamente el que nos puedan ayudar, no solamente a mí, a nosotras, sino a toda una comunidad de mamás y de papás, a que podamos entender qué estamos haciendo mal, ¿no? Y que también nos hagan a nosotros todos los clics necesarios para poder ayudar a nuestras chiquitas y a nuestros chiquitos. Digo, no sé realmente ni cómo comenzar, si ustedes me pudieran ayudar como a darles la intro y el estrés de en dónde estamos parados hoy en día. Mira, quisiéramos empezar a platicar cómo fundamos Restart, porque de ahí empezamos a dimensionar la problemática, ¿no? Yo llevo 20 años trabajando con niños, niñas, adolescentes que han sido o en situación de víctimas o en situación de agresores, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todo esto, ¿no? Y entonces tengo coautoría de diferentes libros y un libro que se llama Un sicario en cada hijo te dio. Fue una investigación sobre niños cooptados por delincuencia organizada. Y escribiendo este libro me di cuenta que el primer contacto que tenían los niños con la delincuencia organizada eran redes sociales y videojuegos. Eso fue hace 6 años. Entonces ahí se me prendió un foco que dije, esto no va a parar, sino al contrario, ¿no? Tenemos que hacer algo, pero bueno, eso fue hace 6 años. Y entonces empecé a platicar con Maite, mi socia, y empezamos mucho a madurar esta idea de tenemos que hacer algo enfocado a este problema, pero hubo una situación en específico que a Maite dijo,
ya no podemos seguir y si lo quieres platicar. Sí. Yo igual llevo muchos años dando terapia, soy psicoterapeuta infanto-juvenil cognitivo-conductual. Llevo alrededor de 7 años dando terapia a niños, niñas y adolescentes con ansiedad, depresión, adicciones. Y hubieron 2 casos que me llamaron muchísimo la atención, que fue cuando hablé con mi hermana y mi socia Mercedes y les dije, tenemos que hacer algo. Yo tenía el caso de una paciente que había sido tratada sexualmente desde los 8 hasta los 14 años. O sea, 6 años. Este tiempo ella generó una sintomatología específicamente de un trastorno de estrés postraumático. Una sintomatología clara, perfectamente clara, se podía ver cuál libro. Y entonces, empezando a tratar este caso, pues ella traía un trauma complejo. A la par, yo tenía otro caso de una paciente que traía la mismita sintomatología, contextos totalmente distintos. Uno, obviamente, los papás ausentes, había estado en una casa hogar. Esta niña tenía a los papás súper presentes, una familia bien estructurada, y la sintomatología exactamente igual. Y la escuela la mandó conmigo y me dijo, es que Maite vivió violación. Esta niña porque está hipersexualizada, porque tiene toda la sintomatología de un trastorno postraumático. Empezándola a ver un poquito más a profundidad, esta niña no había vivido violación. Esta niña lo que había pasado es que había estado en contacto con la pornografía desde muy chiquita, pero tenía la sintomatología de una niña que había vivido trata sexual muchísimos años. Y aquí fue cuando hablé con Mercedes y las dijimos, empezamos a hacer muchísimos estudios y lo que pasa en el cerebro de los niños es que no distinguen entre si lo está viendo o lo está viviendo. No distinguen lo que es real y lo que no es real. Entonces esta niña guardó esta memoria traumática como si hubieran estado abusando de ella al ver una violencia sexual en pornografía. Y fue ahí cuando dijimos, tenemos que hacer algo, los niños están empezando a tener ansiedad, depresión, todo esto por también el contenido y el tiempo, porque aquí no solamente fue esta paciente, viéndolo un poquito más a profundidad, el 80% de mis pacientes que tenían ansiedad elevada, todo era el tema de pantallas. Obviamente, como hay muy pocos estudios, como nadie se mete mucho en este tema, fue cuando yo empecé a valorarlo y empezamos a platicar Mercedes y yo y dijimos, es que no es posible que todos mis pacientes tengan esta problemática y nadie esté haciendo nada. Claro. Y fue cuando empezamos a platicar. Y entonces empezaron con Restart. Empezamos Restart. Así es. Y ahorita llevamos 9 meses apenas de haber abierto y tenemos cerca de 60 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, desde niños y niñas que tienen retrasos en el lenguaje, en el desarrollo psicomotor, no pueden moverse bien, no pueden ver a los ojos, posibles autismos, hasta, y que obviamente tiene que ver con pantallas, hasta niños y niñas de 8, 9, 10 años que compartieron fotografías de ellos, y entonces empieza una vida de sextorsión muy fuerte. Y después tenemos también casos de niños que no se pueden separar de TikTok, que 8 horas en las tardes y no pueden separarse de TikTok. Jóvenes, muchísimos jóvenes y adultos con consumo de pornografía ya adictivo, o sea, crónico. Y pues estamos viendo todas las consecuencias a nivel psicológico, a nivel de salud física, obviamente salud emocional, psicológica, y a nivel también familiar, ¿no? Porque esto no es un problema de uno, sino es un problema familiar. Claro. Oye, pero a ver, justo cuando estábamos platicando de este tema, o cuando empezaste a contarnos de este tema en esa plática en la que nos conocimos, tú decías, a ver, empieza como, digamos, empiezas a ver como cierta sintomatología, perdón, no soy experta en estos términos, sí. Pero, o sea, y a mí me hizo como todos los clics en la cabeza, ¿no? O sea, y tú decías, tienes un niño con una pantalla y se la quitas y se enoja completamente y sobreactúa y se violenta y llora. Y me acuerdo que me generaste como mucha preocupación porque dices, es que es como darle una línea de coca a un niño. O sea, ¿se puede comparar el estímulo que le genera una pantalla a un niño pequeño al de una coca? O sea, ¿esto ya es parte de un estudio? Sí, mira, nosotros hemos hecho muchos estudios, todo basado en evidencia científica, y algo aquí que hemos visto mucho es que conforme un niño va creciendo y empieza con la pantalla, lo que más se daña es esta parte del cerebro, la corteza prefrontal, que es la encargada de atención, concentración, resolución de problemas, control de impulsos, emociones, entre otras cosas muy, muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú empiezas a ver la pantalla, esa corteza prefrontal no se desarrolla, porque cuando tú naces, la corteza prefrontal se despierta con 3 cosas: luz, movimiento y sonido. Y conforme vas creciendo, tú tienes una hiperestimulación del celular, que es que luz, movimiento y sonido.
Entonces el cerebro le dice a ese niño que se regrese a como cuando era bebé, porque necesita las mismas reacciones ante tanto estímulo. Y entonces la corteza prefrontal no se desarrolla correctamente. O por ejemplo, cuando tú vas creciendo y dices, no, sabes que ya estás en la edad perfectamente de caminar, la corteza prefrontal le dice, no, es que todavía no estoy en esa etapa porque mi corteza prefrontal no se está desarrollando, entonces dame chance, no puedo llegar a caminar. De hecho, ahorita las sesiones de pediatría de los hitos del desarrollo han atrasado 1 año. O sea, si tú, por ejemplo, a los 2 años tenías que empezar a caminar, ahorita están diciendo, no, tiene que ser a los 3 por el tema de pantallas. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal no se está desarrollando. ¿Y qué es lo que hacen las drogas? Las drogas lo que hace es, entre muchas otras cosas, daña directamente la corteza prefrontal. Como los niños llevan toda una vida de pantallas, esta corteza prefrontal no se está desarrollando. Al momento en que tú le sigues y le sigues y le sigues dando una pantalla, se ve afectada de igual manera. Y entonces aquí es lo que pasa. Si tú le das una pantalla a tus hijos, también dales una rayita de cocaína, si no estás siendo hipócrita. Y ahí, o sea, decirte que médicamente ya está comprobado con estudios de imágenes cerebrales que los opiáceos, las drogas que son opiáceos, causan exactamente los mismos daños en corteza prefrontal que la adicción a la tecnología, ¿no? Sobre todo a pantallas. Y esto tiene mucho que ver con la liberación de dopamina. O sea, la dopamina es la sustancia que nos hace sentir placer, ¿no? ¿Qué sucede? La dopamina es muy buena. Tú durante el día necesitas liberar dopamina, ¿no? Un desayuno rico, una plática, un abrazo, un beso, te hace liberar dopamina. ¿Qué sucede con las pantallas? Nos están acostumbrando a liberar muchísima dopamina. Por ejemplo, un chocolate, 50 de dopamina. O hacer ejercicio 1 hora, 200, 300 de dopamina. Una relación sexual, 400 de dopamina. Un video de TikTok te puede liberar 600 de dopamina. ¿Qué? Y entonces, ¿qué pasa? El cerebro se empieza... Y aparte son en 20 rapidísimos. segundos. Claro. En 20 segundos. Entonces, imagínate tú en un niño que su cerebro está en completa formación, que su cerebro, ante una experiencia, luego se reconstituye, ¿no? O sea, por la neuroplasticidad. Entonces, ¿qué sucede? Que esos niños empiezan a acostumbrarse a 600 de dopamina todo el tiempo. ¿Y por qué sucede que, lo que tú nos decías, le quitan el iPad a un niño de 4 o 5 años y hay un berrinche como si tuvieran 1 o 2 años? ¿Por qué? Porque no está desarrollada la corteza prefrontal, no se puede controlar porque no está desarrollada y aparte porque tiene una adicción a esa cantidad de dopamina. Pero el problema más grave es que estas carreteras neuronales, tú imagínate que el cerebro es como una carreterita y entonces con la dopamina se va haciendo una carretera, ¿no? Esa carretera que se hace es la misma para todas las demás adicciones. Entonces, ¿qué sucede? Puedes tener un niño de 3 meses, que es lo que hemos visto, más o menos es la edad promedio en la que en México se conecta un niño a una pantalla. Un niño de 3 meses ya con la carretera neuronal perfecta para las demás adicciones. O sea, el cerebro está diciendo, venga alcohol, venga vape, venga pornografía, ludopatía. ¿Por qué? Porque ya está hecho ese carril neuronal de la dopamina. Entonces, es un factor muy fuerte de riesgo para niños, niñas, adolescentes, para cuando entonces lleguen a edad de otras drogas, de otras sustancias, pues su cerebro está listo para recibir eso. No, porque además lo va a pedir. O sea, va a llegar un momento ajá. en donde el video de TikTok diga, no, es que sabes que necesito más y más y más y más. Y aquí entra lo que es el consumo crónico, la adicción. Y entonces al momento de pedir más y más y más, el video de TikTok va a decir, sí te voy a dar mucho, pero ahora necesito una rayita de cocaína. Ahora sí. Entonces cuando ya tiene la capacidad de conseguirlo, es cuando va a terminar en drogas. Si hay una adicción a la tecnología, es muy difícil que no termine en adicciones de drogas. Oye, pero es que está bien complejo, porque, y también lo platicábamos, por un lado, pues no se las des, ¿no? Pero tienes a Plim Plim, tienes a mil, digamos, estímulos de niños, desde chiquititos, que ya los conocen, ya ven a la vaca Lola, ¿no? O sea, tienes toda una industria que quiere atrapar también a los niños pequeños. Pequeños, te puedes decir, o sea, mi hijo de 1 año está enganchadísimo con el Plim Plim, ¿no? O sea, pero a la vez, pues no se las debo de dar, ¿no? Y a la vez no debo de propiciarlos, pero está todo el estímulo y en todos lados. O sea, yo lucho muchísimo también. Mi hermana, por ejemplo, tiene una niña de la misma edad y mi hermana sí lucha muchísimo en que no la vea, ¿no? Y hasta le hacemos la broma de, ay, si voltea a la niña para que no vea la televisión. Pero Aplausos luego para tu hermana. Pero ¡Felicidades! Es que, Chocho, tú muy bien, pero está bien complicado, porque insisto, o sea, o ironía, o sea, mi hermana es la rara, ¿no? Es como o sea, en serio se te va a volver adicto, y sí, Sí, o sí, sea, claro, pero es que te voy a explicar una cosa, es un negocio.
Entonces, lo que hace todo esto se llama Ingeniería de la adicción. Ingeniería de la adicción, no, tecnología de la adicción. Sí, bueno, pero todo lo que hay detrás es la Ajá. ingeniería de la adicción. Sí, tecnología de la adicción. Y aquí, por ejemplo, lo que hacen es, no sé, si alguien ha trabajado en ventas, sabe perfectamente que si tú tienes un cliente desde muy chico, ese cliente te va a durar toda la vida. Por eso las redes sociales tienen edad de 13 años. ¿Por qué? Porque es cuando enganchan a los niños, cuando empieza todo el tema de autoconcepto, que me gusta, que no me gusta. Entonces a los 13 años empiezan a engancharse con lo que tú les pongas enfrente, porque están justo en la edad donde se van a enganchar porque traen el autoconcepto súper, súper despierto y es cuando se tienen que empezar a conocer. Se enganchan con lo primero que les genera placer. Entonces, por esto, toda la tecnología es desde los 13 años. No por otra cosa, ni porque sea sano, ni nada. De hecho, las sesiones de pediatría lo que dicen es, de los 0 a los 6 años, 0 tiempo de pantallas. Ningún niño de los 0 a los 6 años necesita estar en videos, necesita estar en nada. Ahora, hay mucha gente que nos dice, Maite, pero entonces, o sea, ¿cómo si yo quiero ver una película con toda la familia? No son extremos. Aquí se pueden ver películas con inicio, desarrollo y fin, y se pueden ver videollamadas, algo que no sea contenido inmersivo. ¿Qué es un contenido inmersivo y qué es un contenido no inmersivo? Lo voy a decir muy sencillo. Si tú ves a tu hijo apendejado en la pantalla, perdón por la palabra. Se puede, porque estamos en redes sociales. Pero si tú le hablas a tu hijo, hijo, y no voltea, está en un contenido inmersivo. Si tu hijo puede voltear, puede hacer otras cosas, no está en un contenido inmersivo. Los niños de los 0 a los 6 años no tienen por qué ver shorts. No tienen por qué ver YouTube Kids. No, eso es lo peor que les Claro, puede hay hacer. YouTube Kids, o sea, hay todo un... Es una industria. Pero 13 años está complicadísimo. Y vuelvo a lo mismo, en las No, escuelas... Pero desde los 0 a los 6 años, cero Nada. tiempo de pantallas. 0 tiempo de pantallas. De los 7 a los 12, una hora de pantallas. Al día, incluido lo de las escuelas, que ahorita entramos con lo de las escuelas. Y de los 13 en adelante, 2 horas máximo de pantallas. Aquí que tenemos que ¿Y a ver? los 40? 2 horas. Sí, sí, es de los 13 a los 45, o sea... A ver, y eso no lo decimos nosotras, lo dice en específico la Asociación Española de Pediatría. Ok. ¿Por qué? Porque ellos lo que han hecho es ver a toda la población española y decir, tenemos que estar, o sea, estamos, lo que ya dijo Maite, hacemos para atrás un año, antes tenían que caminar al año, ahorita a los 2. Antes tenían que hablar al año ciertas palabras, ahorita a los 2. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que toda la población está retrocediendo, ¿sabes? Lo que te platicaba hace ratito. Es la primera vez que no estamos evolucionando. La primera vez en la historia de la humanidad que no estamos evolucionando, sino hacia atrás. Todos los nacidos después del 2000, de 1996-2000, se pueden considerar que son las primeras generaciones que van a tener y que tienen menos coeficiente intelectual que los papás. Y esto ya ha demostrado con evidencia científica que tiene relación directa con las pantallas. Entonces, hasta tú dices, ¿por qué yo 2 horas máxima? Tú, te voy a decir algo, que seguramente lo ves. Mientras más tiempo en pantalla estás, menos puedes hilar una idea. Menos puedes... Pero que no era la edad, man. No, según yo era ya no es la edad. el cortisol y él no sé qué tanta O cosa. sea, cuando tú empiezas a reducir tiempo de pantallas, te empiezas a dar cuenta que tu discurso es mucho más coherente, que puedes establecer una conversación, que no te distraes. O sea, nuestro periodo de atención de los adultos ha bajado a 8 segundos, el periodo, o sea, el foco de atención. O sea, tú ahorita estamos platicando y cada 8 segundos tenemos un corte y eso se ha disminuido. Anteriormente eran 10, 15 segundos y ahorita son 8 segundos. Los niños es menos. Y esto completamente relacionado con las pantallas. Entonces, regresamos a los tiempos. La Asociación Española de Pediatría dice, ya nos dimos cuenta que si están más de 0 tiempo de pantallas de los 0 a los 6 años, más de 1 hora de pantallas de los 7 a los 12 y más de 2 horas de pantalla de los 3 en adelante, hay detrimento en la salud mental, en la salud física, en muchísimas otras cosas. Y bueno, pues esto tiene que ver con contenido inmersivo. Las escuelas. Las escuelas hace 15 años metieron toda la tecnología pensando que era lo mejor. En ese momento no había evidencia científica que comprobara lo contrario. Ahorita ya se cuenta con toda la evidencia científica de por qué no leer en línea, o sea, en una pantalla. ¿Por qué no aprender matemáticas en un iPad? ¿Por qué no aprender, por ejemplo, inglés, audios y demás? Por supuesto que sí, ¿no? Pero ya existe toda la evidencia científica de por qué no. Y entonces, ¿qué sucede? Las escuelas, muchas, ahorita ya están abriendo las puertas y diciendo, ok, vamos para atrás, ¿no?
Países como Finlandia, Suecia, Inglaterra, España están sacando la tecnología de las escuelas, sacando completamente. Australia. Y Australia, regresando al papel. ¿Por qué? Porque está demostrado que si escribes a mano, Claro. haces mucho mayor conexiones neuronales a que si texteas, typeas, ¿no? Entonces, ya está todo esto comprobado. Ahora, en cuanto al tiempo, es de contenido inmersivo, que ya nos explicó Maite. El contenido de la escuela puede ser también un contenido inmersivo. O sea, si es un jueguito de matemáticas, es un contenido inmersivo. Si tiene mucha luz, mucho movimiento, mucho sonido, es un contenido inmersivo, que cerebralmente te hace el mismo daño que Roblox. Cerebralmente, o sea, en cuanto a ¿Qué es Roblox? un videojuego. Sí, ya habíamos hablado de eso. Entonces, es el problema también que todos somos corresponsables. O sea, lo que tú dices es que está por todos lados, por supuesto que está por todos lados, pero si hubiera cocaína por todos lados, ¿tú dejarías que tu hijo se fuera echando una rayita acá, otra en la escuela y no pasa nada? Sí, O sea, tenemos que empezar a dejar de normalizar esto. Aquí me gustaría agregar también mucho lo que hablabas hace poquito del cortisol. Tú dijiste, es que no es el cortisol, no sé qué. Aquí el cortisol también juega un papel súper importante. Cortisol hasta el pecho. ¿Por qué? Voy a empezar por el tema de la adolescencia. Ahorita los adolescentes están enganchadísimos con el tema de las redes sociales, TikTok, que veo, que no veo, Videojuegos. los trends, los videojuegos también, pero los trends y que sigo, a quién no sigo, los influencers, padrísimo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en el cerebro tenemos algo que se llama poda neuronal, que es justo lo que estábamos platicando. Llegas tú a una edad donde neurona A y neurona B hacen conexión para que tú aprendas a hablar. Neurona C y neurona D hacen conexión para que tú aprendas a caminar. Y conforme tú vas creciendo, esas conexiones tienen que cortarse para poder hacer otras conexiones, como si estas conexiones se utilizaran en otras cosas, ¿no? Y nosotros tenemos otra parte del cerebro que se llama amígdala. La amígdala es todas de las emociones. Imaginemos que la amígdala está abajo y la corteza prefrontal está arriba. Entonces, la amígdala es la que hace que tu hijo, ¡pum!, explote cada vez que tiene un berrinche, un desborde emocional, lo cual es totalmente normal. Ahora, la amígdala y la corteza prefrontal hacen conexión una vez que se hizo toda la poda neuronal. ¿Qué pasa? Aquí no se están haciendo podas neuronales. Entonces la corteza prefrontal no le puede decir a tu hijo de 12, 13 años, cálmate. ¿Por qué? Porque no hizo la conexión. Entonces la amígdala, tenemos una amígdala hiperactiva y una corteza prefrontal debilitada, y es cuando entra aquí también la generación de cristal, que ahora se llama mucho. Ay, bueno, Que es me ofendo por todo, todas estas situaciones que tenemos muchísimo es porque la corteza prefrontal cerebralmente no les puede ayudar a regularse. Pero esto no es todo. Aquí también entra muchísimo esta parte de, los niños traen el cortisol elevadísimo. ¿Por qué? Por todo el contenido que están viendo. Imagínate que la corteza prefrontal no les está ayudando a regularse. Y ahora estamos viendo el asesinato de Charlie Kirk en vivo y en directo. Estamos viendo el asesinato de este influencer que era maquillista en vivo y en directo, sin ningún tipo de filtro. Eso lo puede ver un niño de 10 años sin ningún problema. Se mete a Instagram y lo puede ver sin ningún problema. Y aquí tenemos algo en el cerebro que se llama sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático es el que hace que el cerebro de tu hijo despierte cuando aparecen estas alertas. Y funciona muy bien. Si se nos aparece un oso ahorita, el sistema simpático te dice qué hacer. Tienes 3 respuestas: huye, ataca o acepta la muerte. Y entonces el sistema simpático le dice a tu hijo, haz algo, haz algo. Y el sistema parasimpático, una vez que pasa toda esta alerta, le dice, calma, ya pasó. Pero entonces el sistema simpático eleva el cortisol porque lo necesitas al momento del riesgo para estar en alerta, y el sistema parasimpático es el que lo baja. El contenido en redes sociales es violencia constantemente. Los videojuegos son violencia. La pornografía es violencia. Un niño que pasa 10 horas frente a una pantalla está 10 horas frente a violencia. El sistema parasimpático ya no está trabajando. El cortisol de tu hijo no se está disminuyendo. Entonces, ¿qué tenemos? Niños estresados, sin poda neuronal, sin la corteza prefrontal desarrollada, y por supuesto que tenemos ira, irritabilidad, el síndrome de abstinencia. Aquí me voy a meter muchísimo el síndrome de abstinencia, porque imagínate que tú tienes una adicción a las pantallas. Tú le retiras la pantalla y ya te platiqué todo lo que está pasando cerebralmente. Tu hijo va a explotar el doble. Por eso pasa que los niños le disparan a las mamás. No sé si vieron el caso de Polanco, que le disparan a las mamás por quitarles las pantallas. Es un síndrome de abstinencia mucho más elevado por todas estas situaciones que estamos viviendo. Entonces no es cualquier adicción. Es una adicción que sí empieza desde la infancia. Hay muy pocos casos, muy pocos casos de adicciones a sustancias que empiezan en la infancia.
Pero ahora tenemos el 90% de los casos de adicciones a pantallas empiezan en la infancia. ¿Por qué lo estamos normalizando tanto? Y que están, adicciones que están en conjunto familiarmente hablando. O sea, no hay adicciones en las que todos tienen adicción a la cocaína, todos tienen adicción al alcohol, no. Pero aquí todos tenemos adicción a las pantallas. Entonces, los niños no solo están viviendo la adicción por la dopamina que les genera estar frente a las pantallas, sino porque están aprendiendo de sus papás, ¿no? Y eso lo vemos muchísimo cuando damos los talleres de crianza digital y empezamos a hacer este análisis. A ver, papá, mamá, vamos a analizar tu uso de pantallas. Saca tu telefonito y vamos a ver cuánto tiempo estuviste el fin de semana en pantallas, ¿no? Los papás se van para atrás, ¿no? Porque es fin de semana, no tenías que trabajar, estabas con tus hijos y era un momento de estar en familia. ¿Qué pasa? Papás y mamás están entre 10 y 12 horas en fin de semana en pantallas. ¿En qué momento están enseñándole a sus hijos a socializar? ¿En qué momento están viendo a los ojos a sus hijos? ¿En qué momento están haciendo vínculos familiares? Entonces, ¿qué está sucediendo? Todo el mundo tiene la misma adicción, fin de semana todo el mundo se va a sus pantallas y no hay interacción social y todo esto que se tiene que aprender en la familia. Y justo, a ver, a mí me sirve mucho, o sea, es una gran herramienta, ¿no? O sea, tienes WhatsApp, tienes redes sociales, estás contestando, o sea, en mi trabajo, y estoy convencida que en el trabajo de muchas y muchos, es una gran herramienta. Pero también lo he notado, o sea, quieres volverte omnipresente, ¿no? Sí. Y entonces estás simultáneamente platicando con los niños y no sé qué, y al mismo tiempo contestando porque te están preguntando, todo siempre se está rompiendo, todo siempre urge, todo. Entonces tienes que estar acá, pero y si no contestas, es que nunca contestas el teléfono. Pero se vuelve una complejidad. Ahí hay dos tremenda. cosas. O sea, hay dos cosas que tenemos en contra. En general, toda la humanidad en este momento. Uno es el cerebro digitalizado. ¿Qué es? Tú piensas en tu computadora, cuando abres la computadora y ves 20 pestañas abiertas, ¿no? Así está nuestro cerebro. Está digitalizado y tienes 20 pestañas abiertas y aunque no tengas el teléfono aquí, traes 20 frentes abiertos. Tengo que hacer tal cosa, tengo que contestar, tengo que darle clic al súper, tengo que... ¿no? Todo porque entonces todo está aquí. Entonces, ¿qué pasa? No estamos teniendo, y lo que mucho del mindfulness dice, no estamos teniendo presencia absoluta, total. ¿Qué quiere decir? Ajá. No estamos en donde tenemos que estar, ¿no? O sea, ahorita tendríamos que estar en este podcast y nuestra mente tendría que estar 100% aquí, ¿no? Pero ¿qué sucede? Nuestro cerebro no está acostumbrado a eso. Nuestro cerebro está acostumbrado a estar en 20 distintas pestañas, ¿no? Y estamos en un mundo, esa es la primera, ¿no? Y que nos ha acostumbrado a tecnología a que tenemos que tener así y tener 20 frentes abiertos y solucionar 20 cosas a la vez, ¿no? Y en número 2, aparte de los cerebros digitalizados, el mundo actualmente es inmediato. Y ese es un daño tremendo para los niños. ¿Y a qué me refiero? Es, necesitas comprar algo en Amazon, lo compras en ese momento y te llega ese día o el día siguiente como máximo, ¿no? Necesitas ver el final de una serie porque te urge ver, bla, bla, o echarte toda la serie, te la echas en un fin de semana, ¿no? Anteriormente nosotros, pues para ver un final de una novela tenías que esperar 6 meses. O tu programa a las 8 de la noche y pelearte con tu hermano y ver los comerciales, ¿no? ¿Qué sucede con los niños actuales? Los niños actuales son seres inmediatos. ¿Por qué? Porque todo lo tienen en el momento en el que lo necesitan. Y como papás a veces dices, ay, pues qué bueno, ¿no? Si quiere algo que lo tenga en ese momento. Pero las cosas más importantes de la vida no son inmediatas. Una relación amorosa, una relación de amistad requiere de tiempo, de paciencia, de todo lo contrario a la inmediatez. El éxito profesional, el éxito académico, el éxito personal requiere de esfuerzo diario. Y si nuestras generaciones actualmente, nuestras infancias, nuestras adolescencias están acostumbradas a todo inmediato, esto va a ser casi imposible para ellos de obtener. Claro. No, ay, perdón. No, dale, dale. Aquí me gustaría agregar... mira, yo las escucho traumatizada. Aquí me gustaría agregar lo que está diciendo Mercedes, nada más ponerle el término, huérfanos digitales. Estabas hablando mucho de el tiempo de los papás, cuánto están los papás en las pantallas. Ya existe eso y es la orfandad digital. Aquí lo que pasa muchísimo y hacemos muchísimo en talleres es qué siente el niño al ver a su papá en una pantalla. Todos trabajamos en pantallas. Ahorita estamos hablando en una pantalla, ustedes nos están escuchando en una pantalla y no queremos tampoco satanizarlo porque la pantalla sí tiene buenas herramientas y sí lo necesitamos. Pero aquí es lo mismo. La mamá que trabajaba antes sin pantallas llegaba a su casa, dejaba todo y estaba con los hijos. Ahora la mamá que va a la oficina llega y siguen los mensajes. Entonces no solamente estás yendo a estoy trabajando y es por el trabajo. Sí, todo el mundo necesitamos tiempos. Y tus hijos necesitan también que tengas esos tiempos. Y la orfandad digital es el estar presente, pero ausente. ¿A qué me refiero con esto? Estoy con mis hijos y hago home office y padrísimo porque yo estoy con mis hijos todo el día,
pero realmente no estoy con mis hijos, ni los volteo a ver. Tenemos el caso de estos talleres que te platico, donde los niños, todas las cartas era impresionante, de verdad, todas las cartas era, no me ves a los ojos, no me escuchas, me siento ignorado, me siento solo, ya no te voy a contar nada porque no te importa. Todas estas cosas que es una orfandad digital. O sea, tus hijos no te tienen a ti, te tienen a ti con una pantalla. Y de hecho hacíamos muchos dibujos que me impresionaba mucho, que los niños decían, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo son tus papás en casa y así? Y sí ponían a los papás en el celular, sí los ponían en la computadora. Entonces realmente esos hijos no están creciendo educados con sus papás. Y aquí entra también la educación, porque los papás pensamos, yo estoy educando a mi hijo, pero realmente si tú estás enganchado a la pantalla, quien está educando a tu hijo es otra pantalla. Entonces después llegan la serie de adolescencia. ¿Qué pasó si yo lo tenía aquí, si yo lo estaba cuidando? Realmente quien lo estaba educando era otra pantalla. Y por eso pasa lo que pasa. Y luego ni nos enteramos ya. O sea, tienes que hacer sendas investigaciones para entender por qué suceden las tragedias. Y termina videojuegos, internet, la violencia digital que está también exacerbada. Y entonces, quienes te definen como ser humano, pues son los otros que opinan de ti en redes sociales. Claro. Y está súper fuerte, pobres niños. Sí. Oye, pero a ver, ok, yo ya me vi. O sea, porque además justo, y aparte dices eso, y claro que me acuerdo cómo estoy platicando con mis hijos y de repente me llega un mensaje y volteo y digo, tenía que hacer tras. Y ya cuando quiero regresar acá, ya cambió la conversación completamente. Que además ahí te voy a agregar una cosa. La atención se tarda 20 minutos en regresar al momento de una notificación. 20 minutos, cada cuando te llega una notificación. Ay, no, bueno, ni te quiero contar. A todos, o sea, cada minuto te llega una notificación, 100 notificaciones. Y si tú tardas 20 minutos en regresar la atención y cada segundo te llega una notificación, realmente nunca tienes una atención plena, nunca vas a poder tener una escucha activa con tus hijos, porque siempre estás viendo las notificaciones. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. Para todos los que trabajan conmigo, consta que me voy a bloquear esta cosa cuando esté en mi casa, ¿eh? Ya, no quiero quejas después. Es que teníamos que Claro, empezar así. el no molestar, lo voy a poner En horarios. Sí. ¿Y por qué? O sea, al final Marian Rojas Estapé, una psiquiatra maravillosa, que si no la siguen, síganla. Marian Rojas. Marian Rojas Marian Estapé. Rojas. Es una psiquiatra española que ha estudiado muchísimo este tema. ¿Y qué dice? Todos los huérfanos digitales puede causar mayor trauma un niño que es huérfano digital, cerebralmente hablando, que por ejemplo una violencia sexual. ¿Por qué? Porque es una negligencia continua, es un abandono continuo a nuestros hijos. Entonces estamos abandonando continuamente a nuestros hijos, una y otra vez. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú llegas a una mesa, te sientas a comer con tus hijos y pones el teléfono, ellos, aunque no estés usando, inmediatamente sienten abandono, eso ya comprobado, y sienten que si entra un mensaje aquí, esto es más importante que lo que ellos te están diciendo, ¿no? Entonces, es súper importante que los papás lo hagamos consciente y nosotros, por nuestros hijos, empezar a determinar qué hábitos digitales tengo y si realmente son hábitos o son vicios. Y evidentemente no estamos diciendo deja el teléfono y ya no trabajes a través del teléfono, pero sí pon horas. Cuando estás con tus hijos, pon horas. A la hora de las comidas, que no haya teléfonos. A la hora de las cenas, cuando estás en la tarde platicando con tus hijos. Los que nos están escuchando, ustedes piensen, ¿cuándo fue la última conversación que tuvieron con sus hijos? Profunda. No, lávate los dientes, cómo te fue en la escuela y por qué te portaste mal. Esto no, sino una conversación profunda. Y son muy pocas, o sea, realmente tenemos muy pocas conversaciones profundas por dos cosas, porque nos está continuamente interrumpiendo y porque nuestros cerebros están digitalizados. Entonces tenemos que empezar a ser conscientes de lo contrario y poner hábitos digitales contrarios para que podamos retomar esto en familia. Oye, a nosotros nos preguntan... Ay, perdón. No, dale. Es que acabo de llegar a una revelación en mi vida. A nosotros nos preguntan mucho como, ¿y cómo sé si mi hijo es un huérfano digital? Porque también es darte cuenta de tu propia conciencia digital, lo cual es muy difícil. ¿Y cómo sé? Aquí les voy a dejar muy sencillo, tres actividades. 1, pregúntale a tu hijo, hipotéticamente, si se llegara a quemar la casa, ¿por qué crees que yo me regresaría? Si te contesta teléfono, iPad, computadora, estamos en problemas. Claro. 2, pídele que escriba qué siente cuando te ve en un celular o en una pantalla. Si te contesta, me siento triste, me siento abandonado, que no te lo diga porque luego es muy difícil que te lo digan. Y 3, ¿qué crees que es lo más importante para mí? Si en esa frase hay algo de pantallas, tenemos un problema. Y haciendo esa actividad puedes ver si tu hijo es huérfano o no es huérfano digital. Es que justo también, a ver,
yo quiero creer que no me pasaría, pero sí estoy convencida cuando lo dijiste, que si tiembla, o sea, Agarras el teléfono. tengo un checklist. O sea, de veras, cuando empiezo a escuchar la alerta sísmica, pienso, ¿dónde está Majo, Fausto, Jimena? ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde están mis papás, mi hermana? El celular está dentro de mi checklist. Pero a ver, vuelvo a lo mismo. O sea, también es parte del avisar que estoy bien, avisar dónde están los demás, ¿no? O sea, es como un rastreo, pero sí se ha vuelto, o sea, a ver, traes el iWatch, ¿no? O sea, traes el iWatch para ver quién está en tiempo real. O sea, ya no es suficiente tenerlo acá, ya lo necesitas hacer así. Sí. O sea, y también otra, a ver, ¿qué hago? ¿No? ¿O qué hacemos? Porque, uno, necesitamos reconectar y creo que al final también muchas y muchos de nosotros no sabemos reconectarnos con nuestros hijos. Y lo digo porque me ha pasado después a lo mejor de par de semanas de mucho trabajo que digo, Dios, ¿en dónde me quedé? ¿No? O sea, oye, Majo, la más grande, ¿cómo te fue en la tal? ¿No? Los exámenes, no sé qué, ¿verdad? Y ya te empieza a contar, ¿no? Pero es como regresar, eso, como un restart, ¿no? ¿Dónde me quedé contigo? ¿En qué parte de la historia nos quedamos? ¿En qué parte, cómo va Jimena con esto? ¿Cómo va Fausto con esto? Pero porque estuve inmersa en mis cosas. Pero su vida siguió. Pero su vida no siguió. paró. La casa siguió avanzando, sí, ¿no? sí, O sea, si se descompuso el boiler, Sí. a lo mejor me enteré, ¿no? Sí, O sea, sí. ¿cómo reconectas? Como mamá, ¿qué haces? A ver, uno, entiendo, las escuelas. ¿Qué hacemos con las escuelas? Pantallas, no pantallas. Mamás, papás, ¿qué hacemos? ¿Cómo reconectamos con estos chiquitos? Y cómo estos chiquitos los ayudamos a rescatarse y a no irse hacia ese mundo, ¿no? Mira, empiezo con los niños y ya Mercedes les explico un De poquito más escuelas. la parte de escuelas y adultos. Nosotros tenemos algo buenísimo, no todo es blanco y negro, sí hay mucha solución, algo que se llama neuroplasticidad. El cerebro de los niños es como una plástica. Así como el cerebro de tu hijo a los 3 años le diste una pantalla y empezó a moldearse como una plástica y a generar muchísimos conflictos, se puede volver a moldear sin ningún problema. Muy fácil. De los 0 a los 6 años puedes tardarte un día en que el cerebro de tu hijo se regrese. Imagínate toda la problemática que estás haciendo por no tener un día de, a ver, vas a dejar tú todo, no vas a trabajar, adiós pantallas, y vas a ser payaso de tu hijo un día. Para que tu hijo pueda regresar a jugar fútbol. De los 7 a los 12 años te puedes tardar un mes, máximo 2 meses, en que tu hijo recupere cerebralmente y pueda retomar todas sus actividades sin ningún problema. De los 13 años en adelante no se recomienda quitar la pantalla de golpe, ante ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque ya su cerebro está un poco más trabajado de la adicción y podemos tener el síndrome de abstinencia, todo lo que platicábamos del cerebro, mucho más fuerte. Entonces aquí es cuando sí entra en riesgo y sí se necesita apoyo psicológico y muchas veces psiquiátrico. Entonces, pero tenemos algo buenísimo, sí puedes retomar esto, o sea, sí puedes hacerlo. Y es muy rápido. O con niños, ¿no? Ajá. ¿Qué sucede con los adultos? O sea, los adultos, aquí tenemos definitivamente que hacer un detox digital. Los invitamos a nuestros cursos de detox digital. Pero, y por Tenemos- favor, ahorita me pasan redes sociales, teléfono, todo. Sí. Tenemos un curso de detox digital en el que vamos viendo los hábitos digitales y son cosas sencillas como, se oye sencillo, pero ¿a qué voy? Son herramientas muy puntuales como no duermas con el teléfono a un lado. ¿Por qué? Porque si no es lo primero y lo último que ves en el día. Y entonces estás ya influyendo en el sueño. Duerme, Mercedes. De verdad, o sea, dejo corriendo un video de TikTok como ruido blanco, o sea, estoy Bueno, fregada. de ruido blanco se puede. Pero es un video de TikTok. No, Entonces hay unas alarmas, hay unos aparatitos que son alarma y ruido blanco, yo tengo ese. Okay. Y entonces pones un ruido blanco y duermes con ruido blanco, porque además está comprobado que dormir con ruido blanco te hace llegar a sueño más profundo y demás. Ajá. Pero tampoco hemos platicado, me voy a desviar un poquitito, de cómo influye en el sueño el teléfono. O sea, está comprobadísimo que está influyendo negativamente en la calidad del sueño y en la cantidad del sueño. ¿Por qué? Estamos durmiendo menos horas por la luz azul, no nos deja producir melatonina, que es la hormona del sueño, y entonces no estás ni teniendo sueño REM ni sueño profundo. ¿Y qué pasa en estas dos? Es cuando tú logras, como adulto, retomar toda la batería para el día siguiente. Por eso nos despertamos cansados el día siguiente, aunque hayas dormido 8 horas. ¿Por qué? Porque lo último que hiciste fue ver el celular, entonces no liberaste melatonina y no caíste en ese sueño que tenías que caer. Entonces no hay buena calidad del sueño. Y en nuestros hijos mucho peor, porque están en redes sociales, en videojuegos, a altas horas de la noche, y entonces no están ni durmiendo la cantidad de horas que tienen que dormir, ni una buena calidad del sueño, ¿no?
Entonces, regreso al detox digital, que no sea ni lo primero ni lo último que ves, ¿no? Intentar sacar las pantallas como adultos de nuestros cuartos. Si tú la dejas fuera, estás retomando ese espacio completamente privado, duermas con pareja o no duermas con pareja, o duermas tú solo, ese espacio privado, íntimo tuyo, de encuentro contigo mismo y con el ser que más quieres, si tienes pareja o no tienes, si tienes pareja, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Ya no tenemos ni ese espacio. ¿Por qué? ¿Qué es lo último que hacemos? ¿No? Ves el celular y te duermes. ¿En qué momento o estás hablando contigo mismo o con la persona que se supone que es la que más quieres, ¿no? Y lo mismo en la mañana. ¿Qué haces? Lo primero que haces es agarrar el teléfono. Entonces está súper comprobado que en los primeros segundos tú decretas el día, aunque no sea consciente, ¿no? Voy a hacer tal cosa, entonces te empiezas a bañar y lo que haces, si está el celular de por medio, entonces no estás decretando un día, estás dejando que tu día empiece completamente distraído, con múltiples interrupciones. Ya el teléfono decretó el día para ti y tú no al revés, ¿no? No estás decretando tu día. Entonces, en el detox digital también vemos, por ejemplo, lugares de la casa donde no debe de haber pantallas, horarios de la casa donde no debe haber, donde no debe de haber pantallas, si hay niños, si no hay niños. Y todo esto lo hacemos durante 6 semanas, 5 semanas, para que tú logres tomar este hábito, ¿no? Tenemos que ser conscientes, los que somos papás, que somos el ejemplo de nuestros hijos. Nuestros hijos aprenden el 70% de lo que ven y todo lo demás de lo que escuchan. Entonces, tú les puedes dar sermones de 80 horas, pero van a aprender mucho más de lo que están viendo de ti, ¿no? Si tú le dices a tu hijo, no, es que no estés en videojuegos porque mira, las redes sociales son malas, si te ven el 70% del tiempo en el teléfono, no hay forma de que les llegue el 30% del speech que les estás dando, ¿no? Del discurso. Entonces tenemos que retomar esos espacios familiares y nosotros dando el ejemplo, ¿no? Eso en cuanto a adultos. Y en cuanto a escuelas, quiero decir que las escuelas son completamente corresponsables de la adicción a la tecnología de los niños, ¿no? Así como los papás somos completamente responsables, ellos son corresponsables. ¿Por qué? Y ellos con la mejor intención hace 15 años metieron toda la tecnología a las escuelas porque pensábamos que era lo mejor, pero ahorita ya nos dimos cuenta que no. Entonces tenemos que ver, profesor que para que aprendan el sistema digestivo les pone un video de YouTube, está siendo corresponsable. ¿Por qué? Porque hay luz, movimiento, sonido y está disminuyendo la interacción social. ¿Qué sucede? Nuestros hijos, si comparamos la cantidad de interacciones sociales que tú tuviste cuando eras niña a la edad de tus hijos y que ellos tuvieron, es diametralmente opuesta la cantidad de interacciones sociales. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa con niños actuales que les dices, pídele al mesero tal cosa? Se hacen chiquitos, no pueden. ¿Por qué? ¡Ay, majo! Porque no tienen esa cantidad de interacciones sociales que nosotros tuvimos cuando éramos chicos, ¿sí? Y entonces, la escuela es el lugar donde tendría que haber el mayor número de interacciones sociales. ¿Qué pasa si tenemos niños conectados? No hay esas interacciones sociales. No hay juego libre. El juego libre es súper importante, es el primer ensayo para la vida adulta. En un juego libre hay 2 niños que dicen, estas son las reglas. Y entonces si no cumple las reglas pasa tal. ¿Qué pasa? Ahí tenemos futuros legisladores, tenemos futuros jueces, tenemos futuros negociantes. Si no los dejamos experimentar en su vida, no van a poder ser adultos funcionales que cumplan con esto, ¿no? Entonces, las escuelas tienen que replantearse completamente. Tenemos un programa para escuelas también. Eso nos va a pasar, ¿eh? En el que analizamos cómo están utilizando la tecnología. ¿Y por qué? Porque hay cosas muy buenas. Clases de robótica, adelante. Clases de programación, adelante. Pero pantallas inmersivas no sirve de absolutamente nada. Y eso comprobado con evidencia científica. Pero aquí también hay un tema súper importante. Los docentes también están desesperados ya. Sí. Porque, ¿qué es lo que pasa? La atención no hay. O sea, los niños no tienen la atención. Entonces, de verdad que cuando fuimos a hacer esto a una escuela en específico, nos dio mucha risa porque los docentes nos decían, Maite, me he disfrazado. O sea, me he disfrazado. He llegado al salón de clases disfrazado para hacerles maroma y media. No me ponen atención si no es con un video de YouTube. Y otra cosa que nos decían es, no, pero es que nuestros videos de YouTube no son inmersivos, porque yo salgo hablando, padrísimo, pero atrás salen 8 changos bailando, 300 luces saliendo en 3D, o sea, cosas que dices, por supuesto que lo necesitan hacer así como docentes, porque los niños no están poniendo atención, pero entonces es un círculo vicioso. Tú le estás diciendo al niño, ok, no pones atención, tu sistema de recompensa es inmediata, tú necesitas todo al momento y te lo voy a dar porque pues no hay de otra manera, yo necesito que aprendas, pero realmente el niño no está guardando la información. Tenemos algo que se llama memoria a corto plazo, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. Nosotros queremos que la información que se les da en la escuela se les guarde por lo menos en la de trabajo o en la de largo plazo. Realmente no está funcionando así. ¿Por qué? Porque ellos son como esponjas. Y no sé si han escuchado del aprendizaje esponja. Agarran, sueltan al examen y listo. Lo que está pasando es que ya ni siquiera lo están agarrando correctamente. No se está guardando esa información correctamente. Se está guardando a corto plazo, si bien nos va.
pero a largo plazo no se está guardando esa información. Y los docentes, por supuesto, que están desesperados, pero las escuelas no les están ayudando a los docentes, porque al momento de decirles, sabes que no se permiten pantallas en los salones de clases, a ver cómo lo haces, los niños también van a aprender el a ver cómo lo haces. Y aquí es donde sí tenemos que hacer algo. Y justo estaba platicando este fin de semana con un maestro, ay, que lo hacen increíble, de verdad que le echan unas ganas y tienen una vocación. Pero justo me decía, es que como nunca es complicado ser maestro, Sí. porque los niños ya no te hacen caso, no les puedes decir nada, o sea, yo no te digo, ay, el reglazo, Pero respeto a la autoridad. ya no existe. Sí. Y para todo me dice, para todo me quieren demandar, ¿no? Entonces, sí, es estatal, te voy a demandar, le voy a decir a mis papás que te demanden. O sea, y son niños que ¿cómo le contestas a ese niño? Entonces me dice, la vez pasada se le dije, a ver, pues demandan. ¿No? Y dije, a ver si no me regañan en la escuela. O sea, pero es que ya no sabes cómo controlar, ¿no? Esta energía desbordada, que además es una de no me puedes decir, no, o sea, porque también no puedes permitir que haya un quebrantamiento de ciertos límites que también antes pues, sí se quebraban. Sí, claro. ¿no? Entonces, esta Estamos nueva en un péndulo. o sea, estamos de este lado, hay que regresar un poco, ¿no? Sí, como buscar este equilibrio y esta compensación. Pero fíjate que en todas las escuelas hay un estudio maravilloso de la OCDE, la UNESCO hizo este estudio con muchos países, cuando se sacan pantallas, cuando no hay celulares, cuando no hay pantalla como recurso didáctico, bueno, como sustituto didáctico, está aumentando el rendimiento académico, está disminuyendo el ciberbullying considerablemente, están aumentando las interacciones sociales, eso ya comprobado. Y esto al final son niños y niñas como Maite los dijo, con una neuroplasticidad maravillosa, que en un mes van a estar todos en otra sintonía completamente distinta, pero necesitamos trabajarlo desde la escuela, porque las escuelas, el problema de la tecnología es un problema de solución colectiva. Yo tengo 5 hijos. Yo podría... Y yo me hago bolas. Yo podría decir, en mi casa hay un búnker digital y nadie tiene nada. Pero eso no es viable. Claro. Porque mis hijos van a salir, van a ir a la escuela, van a tener amigos y amigos que... todos los planes del viernes quedaron a través de Instagram, ¿no? Y mi hijo es el apestado porque no tiene Instagram. Que ahorita ya viendo todo y estudiando tanto y viendo los casos del centro, digo que sea en el apestado. No me importa, ¿no? Pero ¿qué sucede? Tenemos que hacerlo a nivel comunidad. Nos ponemos de acuerdo todos los papás de primera y secundaria y firmamos un acuerdo, ya existe el acuerdo, se llama el Movimiento No es Momento. Laura Álvarez es parte del Movimiento No es Momento. Luego cuéntenme de eso. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a llevar a la escuela, ¿eh? Sí, claro, eso es lo que el movimiento está en toda la República Mexicana. Yo junto con Rocío somos las mamás líderes de la Ciudad de México y estamos buscando que el mayor número de escuelas se una al movimiento para que entonces los papás se ponen de acuerdo en firmamos este acuerdo, no celulares antes de los 14 años. Y entonces si todos o el 80% firmamos, entonces hay menos presión social. Claro. Habrá quien sí, ¿no? Pero hay mucho menos presión social. Entonces ya el que tiene el teléfono es más bien el raro, no lo contrario, ¿no? Y no redes sociales antes de los 16. ¿Por qué? Porque eso ya está comprobadísimo que antes de este tiempo, y 14 años, yo siento que con la evidencia científica se va a subir la edad todavía para el uso del celular. Pero ahorita es las dos normativas internacionales que existen, porque es lo que se ha comprobado que causa menos daño a los niños. Pues igual recuperar un poquito el Nokia estos de Totalmente. viborita, Que están regresando, o sea, sí, ya hay muchísimos, sí. Sí. O sea, Y el teléfono fijo de casa también. sí, se Que está ya ni regresando. te lo sabes, ¿estás de acuerdo? Sí. Ya lo tienes, o sea, digo, te lo vende la telefonía y con el contrato, pero... Pero, por ejemplo, ahorita ya hay teléfonos fijos que están regresando a las casas para estas comunidades que se están poniendo de acuerdo para que los niños se comuniquen a través de teléfono fijo. ¿Por qué? Porque entonces si no también están dejando de tener esa interacción que anteriormente tenían. En muchas universidades actualmente hay clases de cómo hablar por teléfono. Sí, claro. No te ¿Es creo. en serio? Sí, porque ahorita ¿Es en serio? los jóvenes y jóvenes me voy no tan jóvenes, o sea, jóvenes 25, 26 años ya no hablan por teléfono, o sea, no me marques, mándame un mensaje, tú que trabajas, me decías que trabajas con muchos jóvenes, pregúntales, o sea, el marcarles les cuesta mucho trabajo contestar, es mejor mándame un mensaje. No, bueno, nosotros mismos, ¿no? Sí. No hay un estado en el WhatsApp que dice, no llamadas telefónicas, Solo solo mensajes. WhatsApp, ¿no? O sea, ya de Sí, plano. ya. Pero las habilidades, o sea, porque muchas personas nos podrían decir, bueno, pero así está el mundo. Sí, así está el mundo. Pero las habilidades que se desarrollan en un mensaje y las habilidades que se desarrollan en una interacción, ya sea cara a cara o sincrónica al mismo tiempo, son diametralmente opuestas las habilidades unas y otras, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿qué hago? A ver, hoy yo llego a mi casa, digo, además de que por supuesto en la trascendencia marcarles a ustedes y que nos ayuden a direccionarlo, pero hoy yo llego a mi casa y digo, a ver, ¿qué? Se acaban las pantallas. No, mira, aquí tienes que empezar con tres cosas muy sencillas. Uno es no en cuartos, no en cuartos, Ni en baños. Ni en baños. Dos, cada momento para cada cosa. Si es momento de comida, no hay pantallas. Si es momento de, por ejemplo, los niños que desayunan con el iPad, no. O sea, si tú estás comiendo, necesitas comer sin ninguna pantalla. Y tres, es el Tiempo y contenido. tiempo y contenido. ¿Cuánto tiempo va a ver tu hijo? Ya lo dijimos, la cantidad y el contenido. Tu hijo tiene que ver lo que queda para su edad. Que habíamos dicho de los 0 a los 6 años, una película larga, de los 7 a los 12 años, sin ver reels, sin redes sociales, y de los 3 ¿Una en hora adelante, máxima? una hora máxima, de los 3 en adelante, igual sin redes sociales, 2 horas máxima, y a los 16 años ya poder tener redes sociales con, obviamente, alguien acompañamiento. Y aquí, si me permiten la recomendación, vean que ven sus hijos. Yo sé que es una talacha, pero, o sea, me pasó con un librito digo, rápido lo cuento, de la crucifixión de Jesús, y ahora mi hija tiene ansiedad por la muerte, y, o sea, terapia, y, no, o sea, porque no nos fijamos que en el librito venía un contenido, o sea, y era caricatura, pues, o sea, y tú das por sentado, ¿no? Y justo nos pasó ver un documental de pingüinos. Ay, que los niños vean mejor un documental de pingüinos a que estén viendo, bueno, pues no se moría el pingüino, los papás no regresaban, ¿no? El apareamiento de pingüinos, y a lo mejor, y está en Disney Plus, o sea, es que de veras no, Sí. ni te imaginas qué tanto se van a estar viendo, o sea, échenle un ojito antes. Y ahí, en un ojito, ustedes pregúntense. O sea, ¿ustedes dejarían la casa abierta, el cuarto abierto, para que entraran hombres de 40, 50 años a hablarles de sus hijas? No, pues creo que Inmediatamente es el no. Pero si tú no sabes exactamente con quién están hablando, qué están viendo, etcétera, etcétera, tus hijas no están dentro de su cuarto, o sea, están fuera de su cuarto, hablando con miles y millones de extraños. Simplemente en México hay 1 millón de ciberpederastas buscando 24/7 víctimas. Y aquí quiero irme a, ya lo dijimos, Internet, el consumo de estas aplicaciones es un negocio, y quiero hacerlo un poco más explícito. Es un negocio porque México es el primer productor de material de abuso sexual infantil. ¿Qué quiere decir? De 190 y tantos países que existen, uno, que es México, produce el 60% de las fotos y de los videos que utilizan niños para pornografía infantil. Para lo mal llamado pornografía infantil, sino material de abuso sexual infantil. Van a buscar a tu hijo, van a buscar a tu hija, y la van a encontrar rápidamente si tú no estás ahí viendo qué están viendo, si no hay controles parentales, porque los ciberpederastas se tardan 12 segundos en que un niño o una niña se quite la ropa enfrente de una cámara. Y no es responsabilidad de esos niños, porque siempre dicen, no, mi hijo es súper inteligente, se va a dar cuenta. No es responsabilidad de tu hijo darte cuenta que hay un ciberpederasta de 40 años con todas las técnicas y tecnologías que existen para que ese niño se desnude, ¿no? Entonces, al final nuestros hijos son un producto, el cuerpo de nuestros hijos son un producto actualmente vendible. ¿Qué tenemos que hacer? Prevenir esto. ¿Cómo? A través de la cantidad de tiempo que están y del contenido. Si tú no sabes Roblox, por ejemplo, no, es que Roblox no pasa nada porque es contenido para todo público, es apto para todo público. Roblox tiene muchísimo contenido sexual, muchísimo contenido violento, porque son 40 millones de subjuegos. ¿Cómo controlas 40 millones de subjuegos? Y además subjuegos que puede crear cualquier usuario. Es imposible de controlar. Hay 2 o 3 juegos, por ejemplo, la isla de Epstein, ¿no? Era Epstein, político de Estados Unidos, que se dedicaba a trata sexual, explotación sexual y demás. El videojuego se trataba en entrar a la isla y evitar ser violado. Ese era el juego. no me quiero morir. El cerebro de tu hijo o de tu hija, depende de la edad, no está jugando, está evitando ser violado o siendo violado, ¿sí? Claro. Porque ya lo platicamos porque no distingue, ¿sí? Entonces tenemos que estar completamente presentes en lo que están viendo nuestros hijos. Si yo no dejo la puerta abierta, no dejo el internet abierto. Y para eso también hay filtrado de internet. Y eso nosotros también damos un taller de ciberseguridad en el que les enseñamos a los papás y a las mamás a filtrar el internet. Si tú el agua que te tomas, la filtras, las verduras, las lavas, tienes que filtrar el contenido que llega a tu mente, a tu corazón, al de tus hijos, a las emociones de tus hijos, a la salud mental de tus hijos. ¿Cómo? Hay una forma facilísima de filtrar el módem que nosotros les enseñamos para que a mi casa no llega contenido pornográfico, contenido violento, contenido prosuicida, contenido proanorexia, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una forma muy fácil de poder filtrar eso.
¡Qué horror! A ver, me quiero llevar como un montón de cosas que tenemos que hacer, de verdad las quiero comprometer a que hagamos un montón de cosas al futuro. Por supuesto, uno, tenemos que entender incluso esto de la tecnología, cómo ayudamos con la tecnología. O sea, porque por más que nosotros queramos ayudar, la verdad es que está tan revolucionado que nosotros vamos siempre un pasito atrás. Ellos ya sacaron las cuentas, ya hicieron el videojuego, ya lo jugaron y nosotros apenas estamos aprendiendo qué es, cómo se juega, cómo se entiende, ¿no? Creo que primero uno tenemos que platicar de cómo ayudar en esta parte, ¿no? A otras mamás y otros papás. Aquí los papás de verdad que se acercan con nosotros diciéndonos muchísimo, es que ya me supera muchísimo la tecnología, o sea, yo ahí a veces hasta que me acerco con ellos a que me ayuden y que me digan que esto no puede pasar en tu casa. O sea, tus hijos no te pueden superar en la tecnología. Si ya pasó, si ya te están superando en la tecnología, pues tienes que agarrar un mes de tu vida para meterte a todo el tema de tecnología y tú ser un crack en tema de tecnología. Claro. Tú tienes que enseñarle a tus hijos el tema de tecnología, no ellos a ti. Exacto, esa es una, ¿no? Otra, está buenísimo, esta red de familias, porque además estoy convencida que en muchas de las escuelas pues buscan las mamás y los papás tener interacción, saber con quiénes son las familias que conviven sus hijos. Totalmente. Y está buenísimo pensar en este contrato social interno, de decir, a ver, entre todas las mamás y todos los papás nos ponemos de acuerdo y esto no va a pasar por lo menos de aquí, ¿no? Y nos vamos a comprometer. Y somos una comunidad tan fuerte que se cuida tanto y que cuida tanto a sus chiquillos, que los nuevos papás tienen que entender que así se juega aquí, ¿no? Totalmente. Creo que eso también es una de las cosas que tenemos que llevarnos como de compromiso y ver cómo vamos a socializarlo y a potencializarlo. Y esto también, el tema de tener mucha claridad, por lo menos a mí me ha quedado muy claro también en últimos tiempos, como incluso el crimen organizado, sí por este tema de contenido de abuso sexual, pero también incluso para reclutarlos, y son chavitos, son muy chiquititos y ya se los están llevando, pues sí, para matar, para vender, para violentar a otros niños y a otras familias, ¿no? Y creo que en la medida en la que todos vayamos poniendo puntos sobre las IES, pues vamos a también generar un círculo de mucha virtuosidad en nuestro país. Estoy convencida de eso sin duda. Oigan, yo les quiero agradecer, ya sé que siempre me extiendo y me extiendo. De verdad, muchísimas gracias. Las voy a seguir molestando. Y de verdad que ahorita que hagamos corte, me voy a poner de acuerdo con un chorro de temas, porque dicen cosas y digo, esto lo tengo que seguir haciendo, esto lo tengo que implementar, esto, no, lo tenemos que llevar un montón de familias. Totalmente. Estoy convencida. Muchas gracias, Mercedes, Maite, son unas santas por venir hasta acá y ayudarnos a abrir los ojos. Sigamos en mucha comunicación. Gracias por a favor. ustedes. ¿Algo más que quieran? Sí, en las redes sociales. Por favor. Sí. El teléfono es 5656-731803. Ahí los atendemos por WhatsApp. Y podemos talleres de asesoría digital, de crianza digital, talleres de detox digital, programas integrales para escuelas, por supuesto atención psicológica, que es lo más importante, donde tenemos, ya cuando hay daño tenemos que tener una atención psicológica. Y nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es Restart Centro. Y ahí también nos pueden buscar terapia psicológica para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Súper. Pues sigamos haciendo un montón de cosas. De todas maneras, seguramente en otra que me vuelvas a aceptar la invitación lo vas a poder decir sin la dislexia que nos caracteriza a todas. Muchas gracias, chicas, de verdad. Gracias a ti. Nos vemos Gracias. luego.